nos escoge para que nosotros tengamos todo lo que el enemigo planea bajo nuestros pies. Ahí en Éxodo 7:1, cuando Jehová le dijo a Moisés: mira, yo te he constituido como un Dios para Faraón. Faraón representa al mundo. Cuando tú vienes a Cristo, Cristo te ha constituido a ti como un Dios para el mundo. Quiere decir que todo lo que el mundo traiga contra ti está bajo tus pies. En el Salmo 82:6 dice: ¿no les dije que yo soy dioses? ¿Que vosotros sois dioses? También en Juan 10:34 Jesús nos dice: ¿no está escrito que ustedes serán dioses con D pequeña? Entonces, si tú y yo tenemos la autoridad, el poder, el dominio, deja de ver lo que tiene el mundo y comienza a ver de lo sobrenatural, porque lo sobrenatural nunca lo puedes entender. Tú solamente ten conciencia y ten el conocimiento y la fe que el mundo está debajo, el sistema del mundo está debajo de tus pies. Eso por la fe que Dios te dio. Amén. Dios nos escoge para que nosotros tengamos todo lo que el enemigo planea bajo tus pies. Moisés, en Éxodo 7:1, todavía no se enfrentaba a Faraón. Ya Dios le había entregado en sus manos. Ya Dios, mira bien, Dios, ni siquiera Moisés había ido a Egipto y ya Dios había entregado en sus manos al faraón y a todo Egipto. Tremendo lo que Dios hace. Cuando tú vienes a Cristo, recibiste a Cristo como Señor y Salvador, no solamente dejaste una religión para venir a otra religión. A partir de ese momento, Dios te dio una medida de fe. A partir de ese momento, todas las acechanzas del diablo que venga contra tu vida, contra tus hijos, Dios las puso bajo tus pies. Ahora, tú y yo tenemos que estar desarrollando una fe, porque antes de que cada situación adversa venga, esa situación va bajo tus pies. Ya Moisés todavía no llegaba a Egipto y Dios le había dicho: yo ya te puse como un Dios para Egipto. Todo lo que tú digas en Egipto va a suceder. Todo lo que tú hables en Egipto va a suceder. Cuando tú vas a convertir el agua en sangre, va a suceder. Porque todo lo que el mundo, Egipto, venga contra ti, Moisés, está bajo tus pies. Tú tienes que ver al invisible, tienes que ver lo sobrenatural, que de aquí en adelante todo lo que el mundo planee contra ti está bajo tus pies. Por la fe que Dios te ha dado. Amén. Ok, en Éxodo 2, del 11 al 15, para esta fecha, ya Moisés sabía que era hebreo. En el verso 11 dice: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio a sus dos, y les vio en su dura tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a un hebreo, lo que les decía hace un momento. Un egipcio golpeaba a un hebreo. Sus hermanos, los hebreos eran sus hermanos. Ya Moisés había conocido de quién era su madre, quién era su padre, y que era un hebreo. El verso siguiente, el verso 12. Entonces Moisés miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, ¿qué hizo? Mató al egipcio y lo escondió en la arena. El verso 13. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos, pero parece que alguien sí lo vio, que había matado y había enterrado a este egipcio en la arena. Al día siguiente salió y vio dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo?
Lo que les decía hace un momento, dos cristianos peleando. Aleluya. Dos cristianos discutiendo. Dos cristianos que no están en acuerdo en muchas cosas. Yo soy pentecostal, tú eres bautista y tú tienes que ser, porque eres bautista, no vas al cielo. Dos que han recibido a Cristo, diferencias doctrinales. ¿Se ve bonito eso? Ellos mismos se entregan. Ellos mismos le dijeron a Moisés, al día siguiente salió, vio dos hebreos que reñían, entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? El verso 14, y le respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? ¿Ves? Alguien lo había visto, que había matado al egipcio. Eran dos hebreos, dos hermanos, dos creyentes, dos cristianos. ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés, ¿qué tuvo? Miedo. Pero Hebreos 11:27 dice, aunque tuvo miedo, él se mantuvo viendo al invisible. Viendo al invisible. Para este tiempo, Moisés no sabía qué iba a suceder con su vida, pero él miraba al invisible. ¿Por qué miraba al invisible? Porque ya sabía de quién era hijo, quién eran sus madres, era hebreo, ya sabía que los hebreos creían en un Dios. Aunque fue criado como egipcio, él ya sabía que los hebreos, ese pueblo esclavo, que era su pueblo, ya sabía que ellos creían en un solo Dios. Y él miró, puso su mirada en ese Dios invisible. Y él dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. El verso 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, ¿qué hizo? Procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Medián. Amén. Por defender a un hebreo de los egipcios, mató al egipcio. Dos hebreos reñían y él los separó y su mismo pueblo lo delató. Moisés tuvo miedo, huyó, pero en medio del miedo tuvo fe. En medio de ese miedo él tuvo fe. Amén. Y eso lo vimos ya en Hebreos 11:27. Por eso Moisés ya sabía, para ese tiempo, Moisés ya sabía quiénes eran sus padres. Y sabían que sus padres creían en un Dios invisible. Nosotros como padres les estamos impulsando y haciendo creer a nuestros hijos que al Dios que los servimos es un Dios invisible, pero es un Dios poderoso. O solamente saben que estamos en una iglesia, somos cristianos, somos religiosos, pero peleamos, pero discutimos, porque no tenemos nuestra mirada en el Dios invisible, en el Dios poderoso, en aquel Dios que hizo los cielos y la tierra con solo hablar a palabra. Amén. El mismo Dios que tú y yo servimos, cuando nacimos de nuevo, recibimos una misma unción que recibieron nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. La unción que recibimos cada uno de nosotros nos da poder para romper yugos y para romper ataduras. Eso lo podemos ver en Isaías 10:27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. La unción, el poder de Dios en cada uno de nosotros, fue derramada por el Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo. Entonces nosotros fuimos redimidos, fuimos justificados gratuitamente a través de la gracia de Dios. Cuando Dios te ve, ve la sangre de Jesús en ti. Cuando Dios te ve el sello del Espíritu Santo. Dios siempre te ve victorioso.
te ve libre porque recibiste a Jesús como Señor y Salvador. En Isaías 10:20, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán el que los hirió. Wow. Wow. Mira esa escritura. El mundo, ¿cuántos venimos lastimados del mundo? ¿Cuántos venimos aún odiados del mundo? ¿Cuántas cosas nos hizo el mundo? Y esta escritura dice, va a acontecer en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel, los que hayan quedado de la casa de Israel, de Jacob es Israel, es el mismo, nunca más se van a apoyar del que te hirió, sino que se apoyarán con verdad en quién, en Jehová, el Santo de Israel. Si el mundo te ha lastimado tanto, ¿por qué buscar lo que el mundo tiene? ¿Por qué comprometernos como el mundo? Hermanos, es ilógico, insensato, es nosotros castigarnos a nosotros mismos. Si el mundo me ha castigado tanto, si el mundo me castigó tanto, pero vino el Señor y me redimió del poder de las tinieblas, ¿por qué yo todavía tengo que ir a buscar ayuda del mundo? Si el mundo me hirió mucho, me tengo que apoyar ¿en quién? En Jehová, el Santo de Israel. Amén. ¿Dónde estoy? Aleluya. Nuestra confianza, nuestra esperanza debe de estar apoyándonos en la verdad y no apoyándonos del que nos lastimó. ¿Quién es el que te lastimó? Jesús dice en Juan 10:10, el ladrón vino a matar, a robar, a destruir. Juan 5:17, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. Por eso nosotros en esta noche estamos aprendiendo a vivir una vida imitando al Padre. En Juan 1:12, todos los que lo recibieron y creen en su nombre, les dio poder legal de ser hechos hijos de Dios. Nuestra responsabilidad es escuchar del Padre y hacer lo que el Padre hace y hacerlo. Estamos en un mundo, hermanos, el mundo nos lastimó. José estuvo en un mundo y José tenía la gracia de Dios. José fue lastimado por sus propios hermanos, fue vendido. Nada más imagínate cuántos días pasó José por el desierto, porque en aquel tiempo los llevaban, ¿cuántos han visto películas o series de José? Los llevaban por el desierto amarrados en carruajes, lo que sea, para llegar a Egipto y luego venderlos. José pasó todo eso. Y cuando confrontó a los que los vendieron, los perdonó. ¿Por qué? Porque él comprendió que estaba conectado al Dios que hizo los cielos, al Dios que hizo la tierra. Por mucho que pasó todas esas circunstancias, él creyó a Dios. Imagínate, 13 años, si podemos decir, de sufrimiento. 13 años después, fue gobernador de un país. Amén. Cuando tú te mantienes en Dios, vas a ser gobernador del mundo, vas a gobernar lo que el mundo tiene, y el mundo no te va a poder gobernar a ti. Aunque pases por valle de sombra de muerte, amén, no quiere decir que te van a suceder cosas adversas. Dios va a permitir que el diablo envíe una cosa adversa a tu vida. La va a permitir, sí, porque sabe que el poder que Él tiene es el poder que está en ti. Si Él puede parar una tormenta, tú la puedes parar también. Si Él puede quitar una enfermedad, tú la puedes quitar también. Por eso Él permite, porque por Adán le dio poder, le dio autoridad a Satanás que gobernara este mundo. Cuando Adán le entregó toda esa autoridad a Satanás, legalmente Dios no puede hacer nada por parar a Satanás. Tú lo tienes que parar.
Porque a ti te dio el poder y la autoridad de hacerlo, no Dios. Hace 8 días hablábamos acerca de ejercitar la autoridad. Y cuando Pablo le dijo al Señor: Señor, ya te he rogado 3 veces, te he pedido 3 veces que quites este aguijón a mi vida y no lo has quitado. El Señor le dice: Pablo, no lo voy a quitar, tú lo tienes que quitar con la gracia que yo te di. Y hay muchos cristianos hoy en día: Señor, te pido que quites esta enfermedad, te pido que sanes, ¿verdad? Yo sigo orando, sigo escuchando oraciones de pastores y de hombres, aún en las redes sociales. Cuando oran, pon atención. Nosotros tenemos una línea de oración en vivo en las redes sociales, y hay otros que escúchalo, no es crítica, pero escucha que ellos siempre dicen: Señor, pon tu mano poderosa, pon tu mano sanadora. Eso es incorrecto. Porque si Dios te dio la autoridad a ti, ¿qué dice la Escritura en el libro de Marcos? Pondrán las manos. ¿Quién va a poner las manos sobre los enfermos? ¿Dios o tú? ¿Quién va a poner las manos? Nosotros. Pero por tradición escuchamos y nos movemos en la tradición. Señor, pon tu mano sanadora, que tu mano sanadora toque al cuerpo de esta persona y se sane. No, la Escritura claramente dice: ir por todo el mundo, predicar el Evangelio de Dios, del reino de Dios. Pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Comerán cosa mortífera y nada los dañará. Lucas 10:19. Te he dado poder y autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Someteos pues a Dios y resistir al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Va a huir de ti. Amén. Dios no va a hacer que el diablo huya de ti. Tú tienes que hacer que el diablo huya de ti cuando tú te sometes a Dios. Pero si no te sometes a Dios, no puedes hacer que el diablo huya de ti. ¿Y qué vas a hacer? Dios reprende a Satanás. Él no lo va a reprender porque ya te di a ti todo el poder, toda la autoridad para que tú lo puedas hacer en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra responsabilidad es escuchar del Padre. La conexión entre el Padre y el Hijo es por el Espíritu Santo. Los dos están conectados por la fe. Fe es la conexión sobrenatural entre Dios Padre y el Hijo. El diablo viene tras tu fe. Si te desconectas de tu fe, te mantiene en derrota. Juan 5:38, no tienes su palabra. Juan 5:38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Si nosotros, en el libro de Juan, esta va relacionada con el libro de Juan 15:7. El libro de Juan 15:7 dice: si tu palabra se mantiene en ti, y yo me mantengo en ti, todo lo que pidas al Padre, en el nombre de Jesús será hecho. Y aquí en el 15, en este verso que leímos anteriormente de Juan 5:38, dice: si no tienes la palabra morando en ti, entonces no vas a creer. Por eso escuchamos demasiadas oraciones sin palabra. Pero cuando tú oras la palabra, entonces la palabra de Dios habita en ti y tú empiezas a creer lo que la palabra dice y empiezas a ver resultados de lo que la palabra dice. Porque si tú no oras la palabra, estás orando sin credulidad. De acuerdo a lo que Jesús nos dice ahí en Juan 5:38. La incredulidad mantiene al creyente en derrota. Te lo digo de nuevo, la incredulidad mantiene al creyente en derrota. En Juan 5:39 al 47, lo lees en tu tiempo, no se te olvide, lo lees. La falta de revelación causa incredulidad a Dios. La revelación viene por meditar la palabra de Dios. Jesús lo dice en Juan 5:39, porque yo no he hablado por mi propia cuenta,
5:39 dice: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, porque ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Amén. Mientras nosotros nos mantengamos hablando la palabra de Dios, escucha bien, mientras tú y yo estamos hablando la palabra de Dios, mientras tú y yo estamos hablando la palabra de Dios, ¿sabe lo que estamos haciendo? Estamos hablando como nuestro Padre. Cuando tú hablas la palabra de Dios, estás hablando como nuestro Padre. Ser imitadores de Dios como hijos amados, Efesios 5:1. Para imitar al Padre, debemos de conocer al Padre y caminar cerca del Padre. Observar cómo nuestro Padre habla, observar cómo nuestro Padre vive, observar cómo el Padre trata a sus hijos, cómo el Padre es con sus hermanos, qué es lo que el Padre tiene para que yo lo imite en todo. Wow. ¿Qué es lo que el Padre tiene para que yo lo imite en todo? Yo me acuerdo cuando mi padre murió, cuando yo tenía 13 años. Desde chico, muy chico, me empezó a traer con él. Y por pura coincidencia, o Dios así lo quiso, no hay coincidencias, de todos mis 10 hermanos, 5 y 5, 5 hombres y 5 mujeres, yo soy el que me parezco más a él. Desde chico él me traía, yo aprendí muchas cosas de él. Y cuando me ven mis hermanos, mi esposa me ve y me dice, mi padre era velludo, mis hermanos no, ninguno de mis hermanos tiene vello. Y dice, ¿por qué tú tienes tanto vello y tus hermanos no? Igualito de mi padre. Yo quise imitarlo, lo que él hacía. Ya no lo pude imitar porque murió cuando yo tenía 13 años, pero siempre guardé un ejemplo de él. Yo quería ser como él. Yo le escuchaba hablar cuando él me llevaba con sus amigos. Él tenía negocios y me llevaba a las ferreterías y me decía, cuando yo no pueda venir, voy a mandar a él y le dan lo que él necesite y yo vengo y pago. Me llevaba a ferreterías, me llevaba a tiendas, él tenía molinos para el nixtamal. En las tardes, ¿han visto la salsita Valentina? Había ahí en nuestro pueblo un señor que hacía esa salsa, pero él se llamaba, yo no me acuerdo cómo se llamaba, Liguriano, algo así, López apellidaba. Él hacía esa salsa ahí en el pueblo y él llevaba costales de chile bola a moler al molino para de ahí hacer la salsa esa de Valentina que hoy conocemos, pero tenía otro nombre. Ahí en el pueblo la elaboraban. Y en las tardes, después de que terminaban de moler el nixtamal, me hablaba y me decía, cuando salgas de la escuela te vienes porque vamos a moler chile. Ya sabía lo que me esperaba, ayudarle a moler chile, y lo más trabajoso es lavar el molino, lavar las piedras con las que molía el chile, porque se penetraba el chile en todo el cuarto. Teníamos que tener mascarillas especiales por el olor al chile y para lavar todo el molino toda la tarde. Y a mí me dolió mucho cuando él murió, porque yo quería un día ser como mi padre. Cuanto más nosotros debemos de anhelar ser como nuestro Padre. Ser como nuestro Padre. Imagínate, todos tenemos el mismo Padre, que nosotros lo imitemos en todo. Él tiene el mundo bajo sus pies y lo ha puesto bajo tus pies. Él tiene una pasión, imagínate la pasión del Padre. De tal manera amó Dios al mundo, que dio lo único que tenía para que tú y yo esta noche estemos aquí. Para que ninguno de nosotros, para que ninguno de tu descendencia se pierda, mas tenga vida eterna. Esa pasión del Padre tiene que estar en cada uno de nosotros.
y dejar a un lado los compromisos que sean para estar con el Padre. ¿Tenemos una vida? Claro que tenemos una vida. Tenemos que trabajar, pero nosotros tenemos el dominio, el control y la autoridad. Tú puedes ponerle a tu empleador las horas que tú quieres trabajar. Y porque Dios ve la pasión que tú tienes, hermano, fíjense, muchos de nosotros los creyentes no conocemos el poder de Dios todavía. Y nos movemos a lo que el mundo nos ofrece. Si Dios fue capaz de prohibir a Pablo ir a Asia y mandarlo a donde este varón macedonio le dio una visión y fue allá, ¿no tendrá Dios el poder de darte un trabajo el cual no impida servirle a Él y que tengas pasión por Él? ¿No puede traer una fábrica del otro lado de la ciudad al próximo bloque de tu casa para que tú camines a tu trabajo? Claro que Él puede. Lo que Él desea, que tengamos pasión por el llamado que nos dio, que tengamos pasión por las almas, que tengamos pasión por su palabra, que tengamos pasión para que esta palabra sea una rema en nuestras vidas. Amén. Santo eres, Señor. Amén. Dios les bendiga. Amén. Aleluya. Si alguien, ¿verdad?